Hola, hola, bienvenidos a Para Cuidarnos, el podcast de la Biblioteca Digital de Confa, donde hablamos de temas de bienestar, todas aquellas decisiones importantes que debemos de tomar y cómo cuidarnos en la edad adulta mayor. En el día de hoy estoy súper bien acompañada por nuestro abogado Camilo Bernal y con él vamos a tocar un tema bien interesante y es el tema de la pensión. ¿Cómo prepararnos nosotros para recibir esa pensión? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Ustedes lo han pensado? A veces a uno se le olvida. Cami, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Adri. Espero vayas muy bien y gracias a toda la audiencia por la participación. Bueno, Cami, la idea es hablar de este tema, pero de una manera bien sencilla, que todas las personas que nos ven, que nos escuchan, nos puedan entender un poco sobre esto, porque definitivamente a veces parece ser un tema como un poco enredado y que uno como que dice, no, no le entiendo, no comprendo. Inicialmente, Cami, ¿qué es la pensión y quiénes tienen derecho a recibir esa pensión? Bueno, principalmente y para explicarlo en términos sencillos, digamos que la pensión es un ingreso mensual que uno recibe después de haber trabajado varios años como recompensa pues a su esfuerzo y básicamente se representa como un apoyo económico ya en su etapa de retiro o en situaciones especiales como invalidez o incluso la muerte, ¿sí? En Colombia tienen derecho esas personas quienes han cumplido los requisitos establecidos por la ley y hayan hecho unos aportes al sistema, ya sea como empleados, trabajadores independientes, empleadores o pues empleados durante su vínculo laboral. Ese es principalmente un concepto muy básico de lo que es la pensión. Bueno, se sabe que uno debe de acumular ciertas semanas, debe de tener unas semanas para poder recibir la pensión y además una edad para recibir esa pensión. ¿Cuáles son las dos principales condiciones? Claro que sí, mira, lo que pasa es que nosotros acá existen dos pilares fundamentales. El régimen público, digamos que en este caso pues tenemos lo que es Colpensiones y pues con esa reforma pensional que básicamente va a hacerse de manera progresiva durante esta vigencia a partir aproximadamente del mes de julio, será pues un tema mixto, ¿sí? Todos los trabajadores cotizarán en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos y digamos si reciben un salario superior a ese monto, pues ganarán, ya estarán en un fondo privado como tal. En general, digamos que las condiciones básicas para poder acceder a una pensión acá en Colombia es que en los hombres esté una edad de 62 años y para mujeres 57. ¿Sí? También se tiene que tener unas semanas cotizadas que son 1.300, eso más o menos son 25 años pues de trabajo en el régimen pues digamos aplicable y en el régimen público. Ya en el régimen privado como tal se requiere pues un capital suficiente, ya cuando digamos uno no está en un fondo que es Colpensiones, sino un capital mínimo que garantice pues una pensión al menos del salario mínimo. O sea, uno básicamente se basa en los aportes que vaya generando y si estoy en un régimen privado con un fondo, pues recibiré ese monto que yo ahorré, por decirlo así. Bueno, Cami, ya hablamos de toda la parte técnica, digamos, quiénes tienen derecho, qué deben de tener, las condiciones y demás. Ahora hablemos de algo como distinto y es cuáles son los errores frecuentes que cometemos los trabajadores cuando vamos camino a la pensión. Claro, mira, digamos que la mayoría de errores y también uno diría omisiones que podría cometer en el tema pensional es que uno, primero que todo, no revise su historia laboral periódicamente, ¿sí? Porque muchas personas descubren muy tarde que les faltan semanas o que hay periodos donde no se ha cotizado o no se ha formalizado más bien esa cotización que se debió haber hecho en un periodo determinado. Entonces, eso me parece pues como fundamental en ese sentido. Otra cosa importante es que uno se confía con la liquidación que le dan si es empleado por parte del empleador. ¿Por qué razón? Porque no descuentan el aporte, de pronto el empleador se le olvida, hay una inexactitud porque pues eso siempre es como pendiente de errores. Entonces digamos que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Ya desde la perspectiva de los independientes, si uno no cotiza y pues en los contratos de prestación de servicios no se realizan los aportes correspondientes, pues eso no te va a quedar en la historia laboral. Entonces, es muy importante que nosotros siempre estemos pendientes de revisar nuestra historia. Sea el fondo de pensiones en el que estemos, público o privado, es demasiado importante estar pendiente de las semanas que uno va cotizando o de los periodos donde si yo he tenido trabajo en varias entidades, pues ven, yo trabajé tanto tiempo en tal entidad, pues que eso sí se me vea reflejado en mi historia laboral. Entonces es muy importante pues como para la audiencia que tenga claro eso y que permanentemente lo estén revisando.
Tú dices que se debe de revisar periódicamente. Ujú. ¿Periódicamente es cada cuánto, Cami? Lo recomendable en estos casos es que uno cada año revise su historia laboral. ¿Por qué cada año? Porque cada año, pues si tú eres empleado, principalmente ya se consignan las cesantías, ¿cierto? Ya se hace como tal todo el ciclo de las prestaciones sociales, vacaciones, primas y demás por cada año laborado. Entonces, pues digamos que esto también nos contribuye a nosotros a tener como una visión como completa de lo que sucedió en esa vigencia pasada. Esa es la recomendación general. Tú hablabas ahorita de que tenemos colpensiones y tenemos fondos privados. Ujú. ¿Por qué es importante, Cami, identificar yo en cuál de los dos estoy? Depende, Adri, en este sentido, es de los lineamientos, como les decía al principio, hasta cuál es mi límite para poder aportar Ya. o dependiendo de mis ingresos. En este orden de ideas, pues con la nueva reforma, pues es importante entender que voy a tener un límite sobre el cual pues me voy a pensionar dependiendo de las condiciones y hasta que se acabe mi vínculo laboral. Es muy importante pues como tener esa diferenciación porque también recordemos que la reforma pues también tiene un régimen de transición. ¿Qué significa eso? Que a todo el mundo no le va a aplicar de inmediato. Hay unas personas que ya tenían unos derechos y un cumplimiento de requisitos anteriores que obviamente las nuevas condiciones de la reforma pues no los van a cobijar, por decirlo así. Entonces, pues es muy importante tener como esa interacción y estar claro que si estoy en fondo público o en fondo privado, saber mi historia laboral, eso es fundamental. Ujú. Bueno, Cami, este tema tiene demasiadas vertientes y claramente sabemos que todos ustedes que nos están viendo deben estar haciéndose una cantidad de preguntas frente al tema de la pensión. Un abrebocas es este podcast acerca de la pensión y quisiera que en este momento les dieras como esos 3 tips básicos a nuestros seguidores frente al tema de la pensión. Muy importante, Adri. Digamos que en este caso, para sintetizarlo, para poderlo decir de una manera concreta, el primer tip es revisar la historia laboral. Sí, eso es fundamental, por lo menos una vez al año. Esto permite a la persona detectar errores a tiempo u omisiones y actuar. ¿Cómo se actúa? Obviamente uno también puede solicitar mediante un derecho de petición lo que tiene que ver con una revisión de la historia laboral o una corrección de esa historia laboral. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Un segundo tip es muy importante cotizar de manera continua, es decir, no hacerla sin interrupciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que en este caso, si yo soy independiente, pues es importante que yo pague mi seguridad social, cotice a mi fondo de pensión, a mi EPS, y pues un ejemplo de ello con las planillas pila, pues que actualmente se manejan para eso. Y el tercero, que es el que me parece más importante, es hay que informarse bien sobre el régimen pensional que uno tenga, público, privado, mixto, bueno, con todas, digamos que las aristas que tiene la reforma ahorita, es muy importante informarse bien. Si usted no sabe qué decisión tomar frente a determinada situación, una historia laboral mala, una corrección y demás, por favor asesorarse, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos que antes de uno tomar una decisión tan drástica como de solicitar una corrección o de moverse de fondo o lo que aplique, es muy importante que si no es algo que se debe hacer a la ligera, ¿sí? Porque entonces el acompañamiento técnico allí y legal sobre todo es sumamente importante porque tú al hacer ese tipo de decisiones de manera apresurada es probable que te desmejores tú mismo las condiciones de tu pensión en unos años. Entonces creo que ese es de pronto como el más importante. No vivamos tampoco de pronto de mala información, de información que no sea verificable. Es que a mí me dijeron que esto se puede hacer así, es que tal persona le pasó de esta manera y probablemente me aplique a mí de esta otra. Recordemos que cada caso pensional o historia laboral en Colombia tiene sus particularidades y puede que sea incluso único. Entonces, la invitación cordialmente a la audiencia es infórmese antes de tomar una decisión de manera adecuada. Y definitivamente está en juego el futuro de todos ustedes que están próximos a pensionarse o están en ese camino de pensionarse. Cami, gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Adri, un saludo a la audiencia, muy Te amable. esperamos en próximas oportunidades. Esto es Para Cuidarnos, el podcast de la Biblioteca Digital de Confa. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.